A menudo nos invade un sentimiento de insuficiencia cuando examinamos los caminos que siguieron personas significativas y consumadas como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela y muchas otras personalidades históricas. Sus vidas parecen estar llenas de logros asombrosos, actos tremendos y un propósito innegable, pero las nuestras pueden parecer modestas y sin impacto. Pero a veces olvidamos que la trascendencia de una vida no solo viene determinada por los logros significativos o el renombre internacional, sino también por las pequeñas cosas que hacemos cada día, las luchas a las que todos nos enfrentamos en nuestro interior y la búsqueda incesante del autoconocimiento y el desarrollo personal. Al igual que ellos, somos capaces de recorrer un camino de trascendencia, pero el nuestro es distinto, moldeado por los fracasos que superamos, las sombras que absorbemos y los momentos en los que decidimos actuar a pesar de nuestros miedos. Carl Jung abordó la búsqueda de la autoconciencia y la significación en varios de sus escritos. Jung sostiene que el sentido de la vida tiene más que ver con quién eres y cómo te comportas que con lo que haces. Según Jung, la persona humana completa puede caracterizarse por la psique, que incluye elementos conscientes e inconscientes. El ego es el núcleo de nuestra conciencia, que abarca todo nuestro conocimiento y reconocimiento. Sin embargo, desconocemos muchas cosas que existen fuera del ego. Nuestra sombra, o lado maligno, está en el núcleo de nuestro inconsciente, que representa todo lo que se nos oculta. Según Jung, el secreto para comprender el propósito de nuestra vida está oculto en nuestro inconsciente. Esto se debe al hecho de que el objetivo de tu vida no es ni universal ni objetivo, es algo especial y único para ti. El psiquiatra y psicoterapeuta suizo Carl Jung acabó estableciendo la psicología analítica, su propia rama de la psicología. La filosofía junguiana es un término común utilizado para describir sus ideas. La psicología del inconsciente, el hombre y sus símbolos, los arquetipos y el inconsciente colectivo, el hombre moderno en busca de un alma, la psicología de la transferencia, los recuerdos, los sueños, los reflejos y la conexión entre el ego y el inconsciente son algunas de las obras significativas que también publicó. Según la teoría de Carl Jung, en este vídeo veremos las acciones que debes realizar para que tu lado oscuro revele el propósito de tu vida. Según Jung, cada individuo tiene un significado y un propósito distintos en la vida, basados en su identidad y sus deseos. Por lo tanto, antes de intentar determinar la misión de tu vida, debes comprenderte realmente a ti mismo. Muchas personas creen que se conocen bien a sí mismas. Podrías tener la tentación de ir directamente a descubrir tu propósito, ya que sientes que conoces tus rasgos, deseos, talentos y defectos. Pero para comprender realmente quién eres, debes experimentar lo que Jung denominó autorrealización. En todo ser humano hay componentes conscientes e inconscientes, las partes de nosotros mismos de las que somos conscientes y las partes de las que no lo somos. La zona oculta de nuestro inconsciente que contiene impulsos, sentimientos y rasgos reprimidos se conoce como sombra o lado oscuro. Por ejemplo, tu sombra puede incluir actividades o pasatiempos de los que te sientes culpable o que crees que ya deberías dominar, así como sentimientos de indolencia, celos o rabia. A menudo no nos damos cuenta de lo que es la sombra, ya que vive en el inconsciente. Durante tanto tiempo, estas características han sido reprimidas y desatendidas que ya no nos vienen a la mente. Más bien tendemos a identificarnos demasiado con nuestro personaje, el papel que interpretamos inconscientemente para obtener la aprobación o la admiración de los demás. Cuando nos relacionamos con el mundo exterior, esta identidad funciona como una máscara y podemos llevar varias máscaras según las circunstancias. Es necesario hacer un intento sincero para reconectar con tu sombra, practicar lo que Jung denominó trabajo de sombra o conocer tu lado oscuro. Implica detenerse con frecuencia a considerar tus acciones, sentimientos e ideas en el día a día. Escribir en un cuaderno o practicar la meditación son dos formas de hacerlo. ¿Por qué me comporté de esa manera? ¿Fue auténtico? ¿Por qué no? ¿Cuál fue mi reacción inicial en una determinada circunstancia?
Si se invirtieran las posiciones, ¿cómo me sentiría? Parece que te estás haciendo las mismas preguntas que le harías a otra persona. Conocer tu sombra no equivale a conectar con ella, según Jung. Los rasgos que suele ocultar no tienen por qué definir quién eres. Por ejemplo, no tienes por qué considerarte furioso si tu sombra es la ira. Más bien, basta con reconocer y aceptar la presencia de estas características, comprender que forman parte de ti, pero que no te definen por completo. Juzgar a los demás es otra de las formas en las que suelen manifestarse las características ocultas de tu sombra. Los rasgos o acciones que encuentras repulsivos en otras personas suelen ser los que temes en ti mismo. A esto lo llamamos proyección. Por lo tanto, si estás molesto o disgustado por las acciones de alguien, párate a pensar. ¿He sido así alguna vez? ¿Por qué? ¿Podría rastrearse aquí mi propia sombra? Jung sostiene que quienes son intolerantes con la impaciencia de los demás pueden estar luchando contra sus propios impulsos impacientes, y quienes condenan severamente el egoísmo pueden reprimir sus propias ideas egoístas. El primer paso para tomar conciencia del inconsciente y aprender sobre uno mismo es reservar un tiempo cada día para sentarse, escribir en un cuaderno y plantearse estas preguntas desafiantes. Explorar tu sombra con regularidad es crucial para acercarte a vivir una existencia con sentido. Según Jung, mi meta es ser un hombre pleno más que un tipo decente. Podrías preguntarte, ¿cómo puedo mejorar mi vida ahora que sé más sobre mi inconsciente y quizás sobre algunos rasgos de sombra menos deseables? Como ya no puedes ignorar todos tus aspectos negativos, podrías incluso sentirte peor después de llegar a esta autorrealización. Jung comprendió que el proceso de darse cuenta del verdadero yo es increíblemente aterrador y terrible. Muchos individuos piensan que el único enfoque para erradicar por completo sus rasgos negativos es suprimirlos y no mostrarlos nunca. En última instancia, ¿no son las personas más compasivas las que son capaces de controlar su ira? ¿Y no son los individuos más productivos los que vencen su indolencia? En efecto, pero también no. Aunque querer mejorar es admirable, ignorar tus características no hará que desaparezcan. A menudo adquieren más poder cuando se reprimen las cualidades oscuras. Permanecen latentes en tu interior y estallan de repente cuando estás agotado, ansioso o tenso. Las personas que de vez en cuando experimentan espantosos brotes de furia son las mismas que no son conscientes de su ira. Las personas que hacen caso omiso de su indolencia acaban por experimentar el agotamiento. Algo no desaparece si lo ignoras. Ahora que eres consciente de tu sombra, por fin puedes pasar a la acción. Utiliza estas cualidades en tu beneficio, independientemente de lo que descubras en tu sombra. Por ejemplo, la ira solo es perjudicial cuando es desproporcionada o excesiva. Sin embargo, la ira puede ayudarte a protegerte cuando alguien te perjudica de verdad. Debes preguntarte si está bien actuar según una emoción y cuándo es preferible abstenerse de hacerlo. ¿Es necesario que confíe en mi carácter y en mi disfraz? ¿Y cuándo no? Tu vida y tu bienestar mejorarán considerablemente si reflexionas más sobre tus sentimientos en lugar de clasificarlos como buenos o negativos. La envidia puede servirte de motivación. Puede que consigas el descanso que necesitas siendo perezoso. Si la situación es apropiada, la impaciencia puede aumentar tu nivel de actividad. Dicho de otro modo, en lugar de despreciar lo que encuentras en tu sombra, debes averiguar cómo incorporarlo a tu personalidad. Tu sombra existe para enseñarte, no para castigarte. Estas características reprimidas persistirán. Además, solo puedes mejorar de verdad si aceptas y valoras los rasgos de tu sombra. Encontrar el propósito de tu vida requiere autoconciencia y la capacidad de utilizar todas las facetas de lo que eres. Te conviertes en más tú mismo después de absorber tu sombra. Serás más armónico, equilibrado y auténtico. Saber cómo utilizar tu sombra puede ayudarte a encontrar quién eres realmente, lo que hará mucho más sencillo determinar lo que necesitas y deseas de la vida. Trabajar con la sombra interminable también puede lograrse a través de la superación personal. Siempre se puede mejorar. Estás dando un propósito a tu vida cuando sigues mejorándote a ti mismo. Eres lo que haces, no lo que prometes hacer, según Jung.
Tienes que demostrar que sabes quién eres, cómo lidiar con tus lados oscuros y en qué crees. Jung pensaba que la autorrealización debe demostrarse con hechos más que con palabras y que el sentido de la vida no puede hallarse solo en los pensamientos. Al fin y al cabo, si actúas de una determinada manera, solo puedes pretender ser así y desear ciertas cosas. Esto implica que no debes llevar una vida reactiva, sino tomar la iniciativa y dejar de responder a los acontecimientos tal y como ocurren. Sal y crea amistades en lugar de esperar a que los demás se acerquen a ti. Elabora una estrategia y síguela en lugar de esperar a que te asciendan. Además, haz que tu vida sea significativa con tus actividades en lugar de esperar a que adquiera el significado que deseas. Incluso aquellos de nosotros que trabajamos deliberadamente para examinar nuestras sombras y mejorarnos a nosotros mismos, vivimos vidas reactivas hoy en día. Naturalmente, mejorarse a uno mismo es un primer paso fantástico, pero no es suficiente para empezar a actuar en otras esferas de la vida. De hecho, es posible que creas que por fin podrás relajarte después de trabajar con tu sombra. Sin embargo, el estancamiento en la vida es lo que te atrapa en un estado sin sentido. Sí, pero ¿cómo empezar a vivir una vida activa? Simplemente empujándote a ti mismo, siguiendo las acciones que has hecho para examinar continuamente tu sombra y hacer mejoras basadas en tus descubrimientos. También deberías seguir haciendo algunas acciones más. Pregúntate a menudo: ¿en qué pienso? ¿Qué creencias religiosas o espirituales? ¿Qué normas morales? ¿Qué valores? ¿Cómo me comporto cada día? ¿Qué espero conseguir este año y en los próximos 5 años? ¿Cómo puedo marcar la diferencia en el mundo? ¿Qué puedo esperar de los demás? Puedes escribir o reflexionar sobre estas preguntas. Las respuestas proporcionan pistas inequívocas sobre el curso de acción adecuado. Por ejemplo, podrías desear publicar tus escritos. Mucha gente lo hace. Sin embargo, muchas de estas personas no hacen nada para lograr este objetivo. Finalmente piensan que el libro se escribirá solo tras esperar la inspiración y un periodo más tranquilo. Siguen viviendo de forma reactiva. Creen que el libro fluirá cuando el momento sea perfecto. Sin embargo, no es el caso. ¿Qué tiene que cambiar para alguien que realmente quiere convertirse en autor? Esté o no motivado, un escritor ambicioso que actúa suele terminar su trabajo a tiempo. Busca activamente actividades o sugerencias que le ayuden a superar los obstáculos. Completa una narración por disciplina más que por inspiración. A continuación, se pone en contacto de forma proactiva con agentes literarios y otras personas del sector editorial. Los objetivos profesionales, por supuesto, carecen de sentido para muchos. Más bien, sus propias perspectivas vitales podrían ser más abstractas. Por ejemplo, es posible que desee tener un impacto beneficioso en la generación más joven. Hay varias formas de lograrlo. Entre otras opciones, uno puede convertirse en padre, profesor, orientador juvenil, político o fundador de una ONG para la juventud. Debes elegir cómo quieres lograr este objetivo y qué pasos hay que dar. Debes elegir cómo esforzarte por alcanzar tus valores y creencias y qué pasos dar cada vez que te plantees estas preguntas. La vida reactiva puede ayudarte a sobrevivir, pero no puede ayudarte a descubrir el propósito de tu vida. La acción es necesaria para el sentido. Según una cita de Jung, tu deber está donde está tu miedo. La pereza y a menudo incluso la falta de motivación no son los únicos factores que contribuyen al estilo de vida reactivo de las personas. El miedo es la causa principal de la evitación de la acción la mayoría de las veces. El riesgo es necesario para la acción, pero puede asustar. Para plasmar en papel el concepto de su libro, debe arriesgarse a sentirse insatisfecho con su propio trabajo. Si desea publicar el libro una vez escrito, puede esperar recibir muchos rechazos. Todo lo que hagas puede salir mal. Ser activo requiere valentía. No tener miedo no es un requisito para ser valiente. Evitar el miedo no es una opción. Ignorarlo hará que vuelva a su sombra y tome aún más poder sobre tu vida. Más bien hay que reconocerlo. Piense en lo que puede salir mal y cómo podría afrontarlo si se le presenta una actividad necesaria, pero no se siente preparado para realizarla. La preparación puede ayudar a menudo a gestionar el miedo, pero no debe confundirse con rumiar o sentirse ansioso.
No te centres en posibilidades descabelladas, solo en situaciones probables. Si quiere publicar un libro, prepárese para que muchas agencias lo rechacen o para que nadie quiera representarle. Sin embargo, también debes estar preparado para encontrar una agencia o publicarlo tú mismo. No pierdas el tiempo preocupándote por si se burlan de ti, te roban el concepto o recibes constantes rechazos. Estas ideas son inverosímiles e inútiles. Habrás vencido gran parte de tu miedo examinándolo y preparándote para ello. Lo único que queda por hacer es lanzarse, aunque el terror nunca desaparezca realmente después de haber tomado todas las precauciones necesarias. Para ser valiente, debes enfrentarte a tus ansiedades en lugar de intentar superarlas. Nadie que haya logrado algo digno de mención en la vida lo ha hecho manteniéndose alejado de lo que le asustaba. Según Jung, tu próximo trabajo está donde reside tu miedo. Cuando identificas tus miedos, también identificas lo que probablemente hará que tu vida tenga sentido. Nuestra cita final de Jung es que incluso una vida alegre debe tener algo de oscuridad y que la palabra feliz no tendría sentido sin el dolor. Considerémoslo. Eres consciente de quién eres, siempre trabajas en ti mismo, tomas la iniciativa y te arriesgas. ¿Es la fórmula de la vida ideal? No. La vida de nadie es perfecta. En realidad, quienes se han enfrentado a los mayores retos suelen ser las personas más poderosas del mundo. Y la razón es que son los que más se arriesgan. No permiten que los contratiempos les disuadan y nunca se rinden. Encontrar sentido y propósito a la vida exige aceptar los aspectos desagradables y decepcionantes de la misma. De hecho, el sentido depende de ello, porque la alegría solo tiene impacto cuando va acompañada de melancolía. Una vida que solo esté llena de victorias y alegrías no tiene sentido. Es imposible triunfar si perder no es una posibilidad. La oscuridad no puede contener ninguna luz. Esto implica que siempre hay que relativizar los acontecimientos negativos. En lugar de rendirte, cree que todo lo que vaya bien a partir de ahora será aún mejor. Además de relativizar los aspectos positivos de la vida, las desgracias y los errores ofrecen oportunidades de desarrollo. Cada acontecimiento que vives te enseña algo nuevo sobre quién eres. Por lo tanto, las experiencias negativas son necesarias para el autodescubrimiento. Además, son útiles para comprender tu sombra. Nadie se da cuenta de que es fuerte y resistente a menos que algo en su vida se lo haya exigido. Y nadie se da cuenta de que necesita ser más pragmático a menos que haya fracasado en ello alguna vez. Imagina que todas las editoriales a las que envías tu manuscrito lo rechazan, o que dejas una carrera fiable para volver a estudiar y fracasar. Por supuesto, ahora puedes apreciar las cosas positivas que te ocurren, ya que tienes mayor perspectiva, has adquirido conocimientos, pero ¿hacen que tu vida tenga más sentido? Según Jung, actuar y descubrir quién eres es lo que da sentido a la vida, no alcanzar tus objetivos. Está diciendo que convertirse en un político de éxito o en un novelista publicado no hace que tu vida tenga más sentido. Lo que da sentido a la vida es lo que has conseguido para llegar a ese punto. Por eso, incluso los que no pueden alcanzarlos entienden ahora que son el tipo de individuos que actúan. Lo más importante de ellos es que son distintos e indiscutiblemente ellos mismos. Nunca deja de añadir propósito a su existencia. Debes seguir identificando tus objetivos y pasar a la acción. Seguirás teniendo experiencias positivas y negativas, y esta es la razón por la que tu vida es tan única. Tu mezcla distintiva de reveses y victorias, tus hazañas y esfuerzos, y tu perseverancia. Siéntete siempre orgulloso de tus esfuerzos. Esa es la fuente del propósito. Por último, agradece todo lo que tienes en tu vida. Siéntete orgulloso de tus logros, por pequeños o grandes que sean. Agradece todo lo que te llegue. Y siempre que estés dando lo mejor de ti mismo, date cuenta de que tu vida tiene sentido independientemente de lo que ocurra.